Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Bermúdez y yo voy a tratar un análisis sobre la película El discurso del rey. Para, para entender el contexto de la película necesitamos comprender el concepto de apresión. Apresión de hablar en público significa un temor que se tiene, es un factor muy común, se presenta muy comúnmente en muchas personas sobre el temor a hablar en una oratoria, una presentación, una exposición en frente a las demás personas, ¿verdad? También tenemos el caso del rey Jorge, que sufría de este padecimiento negativo. El caso del rey Jorge, él era una persona, pues sufría de tartamudez, que es un factor en el cual se desenvuelve mucho la película. Aparte de eso, él era nervioso, era un poco desesperado, entonces todo resultaba en la aprensión que él sufría. Los síntomas del rey Jorge VI se manifestaban de diferentes maneras. Por ejemplo, sufría de ansiedad y tenía muchos miedos o inseguridades. El rey, el rey sufría de ansiedad, presentaba síntomas desde los 5 años de tartamudez, lo que afectaban a la hora de realizar sus exposiciones o discursos. También generalmente sufría de muchos miedos, inseguridades, no era una persona totalmente segura, lo que agravaba su situación a la hora de dar una oratoria o exponer algún discurso. Ok, dentro del punto de vista de la retórica que se ve en la película, tenemos al orador y a la audiencia. El orador, el rey como orador, inicialmente era ineficiente, era pues inseguro, no transmitía bien sus ideas, ni inspiraba confianza, y ante una audiencia que la audiencia es exigente y busca pues conseguir una seguridad tras las palabras de su rey como orador, y esos son los dos escenarios que tenemos como orador y como la audiencia. Dentro de la película aparece un personaje muy importante, el cual es llamado Lionel Locke, que Lionel Locke fue el que ayudó al rey a superar su tartamudez o por lo menos poder controlarla un poco. Él utilizó distintos métodos, como los tenemos aquí, podemos exponer trabalenguas, leer con sintonías, le colocaba unos audífonos en el cual él leía mientras escuchaba la sintonía. También ejercicios para aflojar la cara, ahí en las escenas donde él le hace la terapia se muestran. También ejercicios como sentadillas de rana, ¿verdad? Desde algún punto les ayudaban a facilitar la tartamudez, ¿verdad? Que no se viera tan afectado. Y muchos ejercicios de relajación para que el rey pues pudiera conseguir superar esas tartamudez. Ok, percepción de un orador, ¿verdad? En el contexto de la película y en cualquier contexto, la importancia de ser bien percibido por la audiencia, un orador, es porque debe transmitir confianza, saber expresar sus ideas, crear un ambiente de confianza, pues transmitir emociones, es la misión o la finalidad de un buen orador. El rey Jorge al inicio pues era insuficiente, ¿verdad? No era apto para dar sus discursos. Aparte de sus problemas de tartamudez, sus inseguridades y demás lo hacían, pues, no apto para el cargo que debía ejercer. También, al inicio fue así, ¿verdad? Fue ineficiente, pero como se desarrolló la película, en el último discurso que da el rey Jorge, logra, pues, vencer las barreras que tenía establecidas y logra dar un discurso con transmitiendo emociones, dando aliento al pueblo y demás que lo convierten en un buen orador y hacen al pueblo percibirlo como un buen orador, transmitiéndole mucha seguridad a ellos. En la película también se refleja la parte de la fonética, ¿verdad? Que es sumamente importante para que la comunicación sea adecuada en todo contexto. Em, la fonética juega un papel muy importante en una oratoria, como por ejemplo en las del rey Jorge VI, pues es sumamente importante para saber expresarse bien, tener una comunicación adecuada, lograr superar su tartamudez, ¿verdad? Que es gran parte en la que no cumplía pues la fonética de la lengua que se hablaba.
y muchos aspectos que se pueden mencionar en los cuales la fonética son indispensables en una oratoria para que ésta sea totalmente adecuada y apta para conseguir sus finalidades. En unas de las escenas sale también un personaje muy conocido por muchos, el cual es Adolf Hitler, el cual pronuncia un discurso y al rey Jorge, al escuchar este discurso junto a su familia, pues se le, se le transmite el sentimiento de seguridad que tiene Hitler al hablar, que se expresa de una buena forma, con diferentes tipos de lenguajes, como dice acá abajo, el lenguaje verbal y no verbal, a pesar de que no, de que el rey y su familia no entendían lo que éste decía, el lenguaje no verbal fue el que más se representó, porque las expresiones, los movimientos, las expresiones faciales de Hitler en el discurso transmitían ese sentimiento de seguridad y de veracidad en sus palabras pues, para la población de Alemania, que era pues, el imperio que tenía dominado. Entonces le causa muchas emociones al rey Jorge escuchar el discurso de pero finalmente él entiende que hay aspectos que no son solamente verbales, sino también no verbales. También en muchas escenas se puede ver cómo la comunicación intrapersonal de la persona, en este caso protagonizante, que es el rey Jorge VI, es súper indispensable para que éste se sienta en confianza con sí mismo, quiera y pueda superar sus limitaciones, la tartamudez, sus inseguridades, sentirse capaz de sí mismo para poder avanzar y tomar ese rol de rey que se le hereda y que en muchas ocasiones le fue difícil de tomar o aceptar. Ok, ¿cómo sería la situación actual? Bueno, la situación del rey Jorge en aquel momento si fuera en la actualidad. Bueno, ahora se suele mucho criticar, ¿verdad? Dudar de los mandatos. En la actualidad, el caso del rey Jorge hubiera sido un poco complicado, ¿verdad? Sería, como dice ahí, inseguridad para la población, alguien que no tenga seguridad de lo que transmite, no esté seguro de sus argumentos, pues no va a inspirar un ambiente de confianza para lo que es el pueblo. Entonces, en el caso del rey Jorge, ahora sería así. También muchas críticas por parte de las personas y sería mucha presión para el rey, que sin duda alguna estaría presente. Eso fue todo nuestro análisis de la película. Muchas gracias por observarnos.